buenos días a todos. Estamos iniciando la sesión del día de hoy. Vamos a dar quizás 1 o 2 minutos más, no más que eso, para que se terminen de hacer las conexiones que en Zoom demoran un poquito para habilitar el audio y ya casi empezamos. Muy bien, me informa el operador que ya tenemos a todos los que estaban en espera a bordo y ya todos deben oír el audio y podrían ser capaces de hablar también. Así que muy buenos días a todos. A nombre de ISO, tanto de ISO Panamá como de ISO Colombia, les damos la más cordial bienvenida a este ISO Talk sobre insights en la medición de experiencia de clientes. Antes de pasar a presentarles a mis copanelistas, quisiera hablarles durante muy poco tiempo sobre ISO y sobre lo que hacemos. Nosotros somos una empresa global que tiene su sede principal en Madrid, España, y que se dedica a todos los temas relacionados a experiencia de clientes, específicamente en consultoría, en analítica y en tecnología sobre experiencia de clientes. Hace más de 20 años empezó esta aventura allá en Madrid y ya hoy en día estamos hablando de más de 20 años de experiencia en temas de experiencia de clientes y experiencia de colaboradores. Ya hay presencia en más de 18 países y se incide directamente y diariamente sobre 20 millones de clientes y usuarios en todo el mundo. Impactamos en la rentabilidad del negocio, que es nuestro principal objetivo con el tema de experiencia de clientes, siendo que la experiencia de clientes es una disciplina que tiene todo que ver con el negocio y con los clientes. Y a través de la experiencia de clientes se logra rentabilidad, se logra retorno sobre la inversión en las empresas y en las organizaciones. Hay un equipo de 700 profesionales a lo largo de todos estos 18 países o más, trabajando en temas de experiencia de clientes, siendo la disciplina de experiencia de clientes la especialidad de ISO, con certificaciones universitarias, certificaciones académicas y sobre todo certificaciones de las mejores prácticas de la industria de experiencia de clientes, tanto en Europa como en América Latina. Obteniendo premios, reconocimientos de la Asociación de Desarrollo de Experiencia de Clientes, tanto en Customer Journey como en segmentación de clientes y en el retorno sobre la inversión de la experiencia de clientes en el tema de economics de la experiencia, siendo esta nuestra mayor especialidad. Quisiera ahora pasar a mostrarles algunos de los clientes con los que trabajamos. No los voy a mencionar, pero tenemos clientes en todas las industrias, tanto en banca y seguros, bancas y servicios financieros, como en empresas de seguros y empresas financieras. También trabajamos con clientes en la industria de telecomunicaciones. Son nuestros clientes las principales empresas de telecomunicaciones de Europa y de la región latinoamericana. También en el área de utilities y de servicios públicos, como las que ven en pantalla en este momento. Y también trabajamos con aerolíneas, empresas de la industria de transporte, empresas de la industria de salud, farmacéuticas, las más grandes empresas de retail de la región y también de Europa, de España, empresas del área de consumo público. Y la verdad es que quisiera solo hablarles de qué es esto de experiencia de clientes desde el punto de vista de la cadena de valor. Toda empresa empieza con una promesa de marca o inicia o
inicia su pensamiento, su conceptualización a través de una promesa de marca, y esa promesa de marca la convierte en interacciones, siendo que esas interacciones son las que se hacen directamente, son los contactos directos que tienen las empresas con los clientes a lo largo de todo el journey o a lo largo de todo el viaje que tienen los clientes a lo largo digamos, de la vida de su relación con la empresa. Esas interacciones que tienen los clientes con la empresa, ya sea por teléfono, personalmente, por chat, por WhatsApp, por cualquier tipo de medio de comunicación, se van convirtiendo en experiencias. Y esas experiencias van generando emociones en los clientes. Esas emociones o esas experiencias se convierten entonces en la medida en que empiezan a ser de muchas personas en opiniones. Esas opiniones ya están fundamentadas en recuerdos que van quedando de las emociones que se tienen de las experiencias, de las interacciones pasadas. Y eventualmente eso se convierte en reputación. Y esa reputación es tiene un elemento asociado directamente a los economics de la empresa porque es lo que te genera la rentabilidad sostenida de la empresa en el futuro porque permite cambios en el comportamiento de las personas a nivel individual y a nivel grupal en compra, en fidelidad y en referencia a otros clientes. Aquí vemos entonces un camino que va desde la promesa de marca hasta la reputación, tomando en cuenta el tema de la experiencia de clientes. Esta es la cadena de valor de experiencia de clientes que termina necesariamente siempre en mayor rentabilidad para los clientes, siendo la experiencia algo fundamentado en las emociones que te generan recuerdos y que terminan siendo parte de la reputación. Las emociones se convierten en recuerdos, en lo que piensas, y eso que piensas termina convirtiéndose en comportamientos y al final el resultado que generas, los economics, la parte financiera, la rentabilidad, las ventas, terminan siendo el resultado que generas. Y este es el framework de experiencia de clientes de ISO. Como ven, el cliente, el framework es la manera, el mindset de pensamiento que tiene ISO en relación a la experiencia de clientes, estando el cliente en el centro y siendo el cliente digamos, el punto desde el cual se mira el resto del framework. Nos paramos, nos ponemos en los zapatos del cliente y el cliente es el centro de toda la estrategia. Ven que la estrategia es el círculo celeste alrededor de todos los demás círculos. Esa es la estrategia general de experiencia de clientes. Y los elementos que ven ahí, principalmente los elementos que más inciden sobre la experiencia de clientes, la marca, el producto y la interacción y el resto de los elementos que pueden ver son los elementos sobre los que se interviene en la gestión de experiencia de clientes para la mejora de la experiencia y el aumento de la rentabilidad. Hoy nos vamos a enfocar en los tres elementos centrales, marca, producto e interacción, principalmente alrededor del elemento de medición que vemos en la parte de abajo, que es el elemento del cual principalmente vamos a hablar hoy, pero necesariamente el resto de los elementos forman parte de la gestión y también van a ser mencionados en este conversatorio. Quiero entonces aprovechar para presentar a mis copanelistas del día de hoy. Con nosotros está, primero que todo, Jaime Jean-François, que está su pantalla encendida en este momento. Él es el CEO de ISO Panamá. También está conmigo Juan Carlos Mejía. Él es el CEO de ISO en Colombia, una organización, uno de los, digamos, de las oficinas de ISO más antiguas de Latinoamérica y en la que se ha acumulado muchísima experiencia a lo largo de estos más de 15 años que existe ISO en Colombia, en temas de consultoría, en temas de analítica, de lo cual vamos a hablar bastante hoy, y de tecnología. Y también tenemos a Diana Domínguez. Ella es una de nuestras clientes estrellas de ISO a nivel de toda Latinoamérica. Ella es ingeniera de mercados, especialista en gerencia de mercadeo. Tiene 10 años de experiencia en el sector financiero y actualmente es la responsable de la estrategia de experiencia de clientes en el Banco de Bogotá. Y ahí, en el Banco de Bogotá, ella se desempeña como la gerente de cuidado del cliente. Sin más, paso la palabra a mi amigo y colega Juan Carlos Mejía de ISO Colombia para que iniciemos este conversatorio. Bueno, Manuel, primero que todo, muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad, por poder
compartir con las diferentes personas que muy amablemente se han conectado el día de hoy con nosotros. A ti, Diana, especialmente te agradecemos de antemano que nos des este espacio y que la posibilidad de compartir las muy interesantes y bonitas prácticas que vienen desarrollando en el banco. Tal vez para los que no están tan familiarizados, pues el banco es una de las entidades o la principal entidad financiera del país, de un tamaño bastante importante y con un volumen de clientes de ese mismo tamaño. Y lo que queremos, como tú lo manifestabas, Manuel, es conversar un poco de manera muy abierta con respecto a lo que ha sido el desarrollo de esta buena práctica de gestión de la experiencia de clientes dentro de la entidad, Diana, que nos cuentes como tú lo consideres, basados en ciertos puntos que quisiera que nos compartieras, cuál ha sido tu experiencia, cómo lo han ido desarrollando. Como lo conocemos hace 5 o 6 años, el banco y como gran parte de las entidades que están acá en este momento representadas en los asistentes, pues en una empresa como todas, orientada a su producto, altamente eficientes, pero seguramente en algún momento toman la decisión de centrarse en el cliente como estrategia y eventualmente pasan de sus mediciones tradicionales 1 o 2 veces al año, muy ISO 9000, a volcarse al mundo de Customer Experience. Digamos que en ese orden de ideas y para arrancar, ¿cuál crees que haya sido ese clic por el cual dijeron, oiga, definitivamente tenemos que hacer algo diferente, tenemos que volcarnos más al cliente y por eso queremos empezar a partir de ciertas métricas, emprender ese camino? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, por esa introducción. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que creo que tuvimos como dos momentos de tener como ese clic, como lo llamas tú? El primero fue hace 6 años, donde el banco participa en como en un estudio, lo voy a denominar, que es el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Y ese índice nos preguntaba qué estábamos haciendo nosotros en términos de experiencia de cliente y en particular nos preguntaba cómo y con qué frecuencia estábamos midiendo la experiencia. Nosotros veníamos trabajando en mediciones de experiencia que eran anuales. Es más, cuando Dow Jones nos hace esa pregunta, 2 años atrás habíamos dejado de medir porque casi que en las mediciones no nos iba muy bien, tal vez también lo que recibíamos no era tan accionable, entonces al final pues tienes un estudio que le presentas al equipo directivo, pero que digamos que no genera como esa movilización que uno espera. Y cuando Dow Jones nos hace esta pregunta y decimos, oiga, de verdad, como que el tema lo dejamos como rezagado y no lo hemos abordado de la forma que es, pues empezamos a desarrollar un proyecto en compañía con ISO de experiencia de cliente, evaluando como el 100% de la organización o el 360 de la organización en todo lo que tenía que ver con cliente. Ese fue como el primer clic. Ahí nos salen varios hallazgos, empezamos a entender que la experiencia de cliente debemos evaluarla desde el journey de cliente, empezamos a entender que hay que evaluar los canales, etcétera, pero tal vez en ese momento, pese a que la organización ya era consciente que esto era necesario, no sabíamos qué camino tomar, ¿sí? Como cuál era la mejor forma de hacerlo. El banco se da una pausa más o menos como de unos 7, 8 meses, ¿sí? Como para decantar la información, entender cómo hacerlo. Y en el año 2000, a final del año 2017, contratamos un sistema y estas plataformas que existen en el mercado para medir NPS en tiempo real. Y consideramos que ese fue como el mejor camino y creo que la mejor decisión que pudo haber tomado el banco fue haber empezado a medir, ¿sí? A veces creemos que cómo medimos si no vamos a hacer, entonces se vuelve como un círculo vicioso. Acá lo que hicimos fue, no, vamos a medir, no nos importa cómo nos vaya a ir, de hecho los resultados del banco en ese momento fueron bastante malos, ¿sí? Los clientes nos calificaban con NPS negativos, pero al final el camino era, vamos a medir, lo vamos a hacer de manera disciplinada. En los bancos, quienes
están aquí en el sector y bueno, no sé si en otros sectores pasa lo mismo, pero casi que entonces decidimos que la mejor forma era tener un indicador que lo pudiéramos tener y monitorear casi de manera diaria eh, y que nos permitiera al final también, pues no solamente entender qué estaba pasando en general con los clientes, sino entender la vivencia cliente a cliente, que eso a veces es muy importante porque cuando tú ves un estudio general que te da un dato, pues al final no sabes cuáles son los clientes que están ahí, cuáles son los que están contentos, cuáles son los que no, qué características tienen. Y un poco el foco fue ese, ¿no? Como tener un sistema, poder medir y monitorear de manera diaria, eh, poder, digamos que darle visibilidad en un espacio donde estuviera el equipo directivo. Y el siguiente punto es poder entender y saber qué era lo que estaba pasando con el cliente a cliente. Esos fueron como en ese momento en que decidimos hacerlo, que ya fue de manera juiciosa, iniciando el año 2018 y hasta el momento lo seguimos haciendo. Eh, Creo que eso fue lo que más, una de los pilares o una de las bases que ayuda a construir hacia arriba la estrategia de experiencia. Ok, Diana. Es decir, que arrancamos desde una reflexión de un requisito, digamos, administrativo por el índice Dow Jones, pero al final se convierte en una muy herramienta potente de transformación. Y aquí viene la pregunta. Entonces, hoy en día estás midiendo la experiencia percibida a través de una metodología de NPS, del índice neto de recomendación. Me imagino que a distintos segmentos, canales y puntos de contacto. Sí. Si nos puedes profundizar un poquito y contarnos más cómo se hace esa medición y si eventualmente lo estás complementando con otro tipo de ejercicios, mysteries, monitoreos que te estén dando de pronto mayor capacidad de análisis frente a lo que viven los clientes con la compañía. Sí. Bueno, en el banco nosotros, dentro de la estrategia corporativa, cuando declaramos que el cliente era lo más importante dentro de nuestra estrategia, digamos que tuvimos como varias premisas, ¿no? Entonces, la voz de cliente está en el centro y medimos como 3 grupos dentro de la voz de cliente, ¿sí? Entonces, los clientes, personas naturales y personas jurídicas, y su relación en la experiencia con el banco, la relación, digamos que la relación en cualquier momento, de manera aleatoria, en cualquier momento que ellos estén viviendo y en tiempo real en las interacciones que tengan en los canales o en nuestros procesos clave. Entonces, una vez el cliente se vincula, estamos midiendo. Una vez el cliente se vincula a un nuevo producto, lo medimos. Le enviamos una respuesta de una PQR, medimos cómo es su experiencia allí. Interactúa con un canal. En este momento tenemos una cobertura en el 90% de los canales, ¿sí? Medimos las interacciones en oficina, en call center, en WhatsApp, en nuestro asistente virtual, casi que hoy ya ningún canal sale sin que tenga esta medición, ¿sí? Eso lo empezamos a hacer, digamos que de manera escalonada y hoy tenemos una cobertura del 90%. Digamos que otra dimensión de la medición es la experiencia del colaborador, ¿sí? Que es, digamos que algo que se ha venido también como consolidando de manera paralela con el tema de experiencia del cliente. El banco cuenta hoy con una gerencia de experiencia del colaborador que tiene pues unas métricas, planes de acción súper concretos. De hecho, el equipo de experiencia de colaborador lanzó como varios temas para tener como fábricas de transformación y de co-creación con los empleados. Entonces, ese es como otro frente. Y el tercero que medimos es la relación del colaborador también en relación con el servicio que recibe, el servicio interno, que recibe entre las áreas. Esas son como las 3 dimensiones que nosotros evaluamos. Entonces, el cliente en sus interacciones, el empleado en su relación como colaborador del banco y el empleado en relación con el servicio que recibe de las otras áreas. Son las 3 dimensiones que evaluamos desde experiencia percibida. Desde la experiencia emitida, pues también nos dimos cuenta que si no lográbamos como monitorear o entender que esos clientes que nos decían, oiga, no me resolvieron, esa carta que me escribieron de esa respuesta de una PQR no tenía nada que ver con lo que yo pedí,
O cuando fui a una oficina, a mí me dijeron que el producto funcionaba era de esta manera y no como realmente funciona, pues sí lo complementamos con Mystery Shopper en oficina. Lo completamos con monitoreo de las interacciones que recibimos hoy en call center. Monitoreamos prácticamente el 100% de las campañas que tenemos actualmente en call center. Tenemos una operación bastante grande, recibimos cerca de 680,000 interacciones por este canal, así que ese ha sido como uno de los focos más importantes para nosotros. Medimos y evaluamos también las cartas de respuesta de las PQRs. Y los canales como asistidos, ¿no? WhatsApp y nuestro asistente virtual también hacen parte de este monitoreo. Creo yo que el gran valor que tiene esto es que a veces hablamos como mucho de la experiencia de cliente y eso termina convirtiéndose en algo muy filosófico, pero cuando uno evalúa esto desde otras dimensiones, incluso desde la del mismo negocio, encuentra muchísimas oportunidades. Entonces, casi que si uno no quisiera hacer esto con la convicción de que esto lo va a hacer para mejorar el servicio, aún así debería hacerlo con la convicción de que esto trae resultados tangibles de negocio. Y aquí les quiero contar como una anécdota muy reciente, ¿sí? Hace poco en Colombia, una persona se volcó en un camión en un municipio que se llama Tasajera, eh, y la gente llegó como a saquear las cosas que habían en el camión y el camión se estalló, ¿sí? Eh, Varias personas pues trataron de ayudar pues no solamente a las personas que resultaron afectadas, sino también al dueño del camión pues que al final se quedó sin nada. Una de estas personas hizo una transacción, el dueño del camión tenía una cuenta en el Banco de Bogotá. Y cuando la gente le empezó a enviar como sus donaciones, en los bancos en Colombia, tenemos como unas tarifas cuando las personas hacen consignaciones desde otras regiones a cuentas que no están, pues digamos que necesariamente asociadas a esa región. Y tiene un costo más o menos de 14,000 pesos. Eso quiere decir que si alguien le donaba 20,000 pesos, pues al señor le iban a llegar no 20,000 pesos, sino solamente 4,000 por el costo de la transacción. Cuando nosotros recibimos como la primer queja asociada a esto, y por eso les digo que esto al final también tiene como una convicción no solamente de experiencia, sino de negocio. Cuando recibimos la primer queja por esto, pues la respuesta natural a una queja como esta es, señor, pues esto está establecido en el tarifario del banco, usted lo puede consultar en www.bancodebogotá.com, y ahí está la tarifa publicada y además cuando usted hizo la transacción le informamos de la tarifa. Cuando hacemos estos monitoreos de calidad, pues uno lee la carta y dice, pues la carta cumple con la política del banco y cumple con lo que está establecido en los procesos del banco. Cuando uno se para del lado humano, dice, esto no tiene no tiene ningún sentido que una persona haga una donación y yo no le entregue el 100% de la donación a quien la está recibiendo. Y cuando te paras desde la perspectiva del negocio, dices, bueno, una persona estaba consignando, pero pudo haber hecho una transferencia. Es decir, esta persona, en lugar de ir a una oficina a consignar, donde tiene costo, pudo haber usado su cuenta del Banco de Bogotá, haberle hecho una transferencia electrónica y eso habría tenido un costo de 0 pesos. Entonces, estos monitoreos lo llevan a uno a entender, por ejemplo, que cuando un cliente se está quejando de una tarifa, en lugar de tener una persona o un asesor de PQRs respondiendo con respecto a la política del banco, lo que uno debería tener es estos clientes pasarlos a un grupo o a un equipo comercial que lo que haga es buscar la oportunidad de que ese cliente que está haciendo una transacción, en lugar de hacer la transacción, abra una cuenta en el banco, que entienda cómo usar el banco. Es más, esos 16,000 pesos que me está reclamando, señor, se los abono 100% a su cuenta para el primer uso. Entonces, un poco es como usar estos monitoreos e insisto en que si bien puede que muchas de estas cosas no las hagamos con la convicción de netamente de servicio, entonces hagámoslas con la convicción de negocio, que creo que para ahí es donde para todos va a ser mucho más fácil tratar de convencer a los equipos directivos que este tema es, digamos que, indispensable.
Vale, Diana, no, súper bien. O sea que en ese sentido tienes un modelo bastante robusto porque por un lado mides la experiencia transaccional en cada punto de contacto, tienes toda la mecánica de NPS y voz de cliente, tienes un sistema de monitoreo de transacciones en WhatsApp, en chat, en redes sociales, escrito, contact center, e incluso también Ujú. están avanzando en la parte de experiencia del colaborador. Toda esa Sí. información, ¿cómo le llega a las áreas para que en un banco de casi 10.000 empleados finalmente se tomen las decisiones correctas y generen las acciones concretas de transformación? Esto, ¿cómo es ese ciclo de yo capturo, le entrego y ellos toman acciones o tú desde tu dirección aseguras que esos cambios se estén dando? Bueno, hay diferentes niveles, ¿sí? Entonces, lo primero que dijimos fue cuando, cuando tengamos cualquier respuesta negativa de un cliente, ¿sí? Esto tiene que tener un accionable. Y ese accionable hoy en día lo tenemos centralizado en un esquema que hemos llamado célula de cuidado del cliente, que lo que hace esta célula es toma todas las calificaciones negativas y se contacta uno a uno con los clientes, entiende la situación, le resuelve y vuelve y mide cómo fue la experiencia de ese cliente, ¿cierto? Eso de manera centralizada. De manera descentralizada, hoy las oficinas bancarias a diario reciben un informe de NPS, de cómo va el NPS de su oficina. Puede que incluso la queja del cliente no tenga nada que ver con algo que pasó en la oficina, igual ellos lo reciben. En muchos de esos casos, ellos también están contactan también a los clientes cuando ven que son temas muy delicados, ellos también pueden hacer el contacto con cliente, ¿sí? Entonces ese es como otro consumo de información que tenemos y es a nivel de oficina bancaria. Y el 100% de la red recibe la retroalimentación diaria de los clientes. Luego tenemos como a los equipos como del staff, ¿no? Porque ahí es donde se toman la mayoría de decisiones que afectan al final al cliente. Entonces ahí también como que hay un consumo. Estas personas, una vez a la semana, en los comités como en los comités de seguimiento que existen en las vicepresidencias, hacen revisión del indicador, ¿sí? También ya como más consolidado, entendiendo ya acciones, digamos que mucho más grandes. Y luego hay otro esquema. Nosotros acabamos de hacer un cambio recientemente en el comité que veía todos los temas de cliente, digamos que ya pasó como un nivel más arriba, donde ahora sí todo el equipo directivo está viendo los temas de cliente. Entonces tenemos como un equipo de transformación de experiencia que tiene personas de diferentes áreas que están revisando esta información, analizando la causa raíz y definiendo y priorizando cuáles serían esos planes. Estos planes pues ya se comparten con el equipo directivo, ahí se priorizan las acciones y ahí se priorizan los recursos también, ¿no? Porque muchas de estas cosas pues necesitan plata para poder llevarse a cabo. Entonces, en ese espacio, que es una vez cada 15 días con todo el equipo directivo, estamos haciendo seguimiento de cuáles son esos planes para mejorar el indicador. Entonces, esos son como los niveles. A nivel diario en los equipos que están de cara al cliente, semanal en los equipos del staff y quincenal con el equipo directivo. Súper bien, o sea, solamente por complementar. Primero que todo, a todas las unidades que tienen contacto con los clientes les está llegando la información en línea. Y estamos hablando Sí. de un banco grande que tiene casi 700 sucursales u oficinas en todo el territorio y cada uno tiene su indicador, los contact centers, los de canal escrito, la web. Ujú. Ese es un primero, y ahí incluso puede haber como una especie de cierre de ciclo, nos contabas, en el que llaman al cliente que te califica muy mal para tratar de una vez de solucionarle. Entiendo que Ujú. por el otro lado están las Así áreas es. mismas, las áreas de la dirección general, por decirlo de alguna manera, que están incorporando todo ese feedback en sus acciones y en sus actividades y proyectos de mejora, Ujú. y también se está llevando al equipo de dirección en un comité de clientes quincenal. Es decir, Sí. al final la información fluye por todos los distintos niveles de la organización. En ese cierre de ciclo, cuando un cliente te marca 0, 1, 2 notas muy regulares, que seguramente son pocas, pero en todo caso en los volúmenes del banco son un número, hay Ujú. personas asegurando que al cliente le quede solucionado, ¿verdad?
Sí, sí. Este es un equipo, tenemos un equipo de más o menos 12 personas que está en permanente contacto con este grupo de clientes. Logramos contactar cerca del 75% de los clientes y de ese grupo al 85% le estamos resolviendo en ese primer contacto. Cuando necesitamos ya escalar, porque pues digamos que la queja del cliente no la podemos resolver en ese nuevo contacto, eso pasa como a un esquema que hemos denominado como célula express o célula rápida, donde le contestamos al cliente en menos de 5 días, pero siempre nos aseguramos que el cliente haya efectivamente recibido la respuesta. Sí, que Claro. ese es como el gran tema. Y creo que para complementar el punto anterior, al final, los indicadores como de la experiencia percibida de un cliente son un síntoma, ¿no? No son una causa. Así que hay que complementarlo también con otros indicadores. Entonces, hoy lo complementamos con las PQRs, ¿sí? Entendemos cuáles son las quejas y con esto también como que vamos entendiendo esto que un cliente dice como me cobran lo que no es, ¿sí? Porque eso es lo que al final verbaliza un cliente cuando le pone una calificación. Pues las PQRs nos ayudan a entender exactamente cuáles son esos cobros que los clientes no están entendiendo. Las llamadas al call center también nos ayudan a comprenderlo y cada vez que nos sentimos como que al final no sabemos cómo por qué camino tomar, pues usamos estas herramientas como los Mystery Shopper, como los Mystery Calling, que hoy también existen, o como los monitoreos de llamada para tratar de entender qué fue lo que pasó, digamos que de fondo. Diana, Entonces, al final, es una suma de cosas. ideas, estas mediciones también te sirven para controlar de alguna manera el servicio que brindan los proveedores del banco. Supongo que tienes Sí. proveedores de contact center, de cartera, de ventas, distribuidores. Esa experiencia que vive el cliente atendido por un tercero, también la controlas a través de estos mecanismos. Sí, hoy no, hoy digamos que dentro de nuestro plan del 2021 es que esté en el 100% de los contratos de terceros, porque sí, entendimos que definitivamente los terceros que interactúan con nuestros clientes a veces son muchos más que los mismos asesores o personas que están dentro del banco. Hoy a quienes monitoreamos y qué indicadores de estos incluimos en esos contratos, el de call center, eh, como les dije, digamos que el volumen de interacciones que tenemos ahí, creo yo, es de los más grandes que tenemos en el banco, 630,000 contactos al mes. Lo tenemos también para todas las personas que están en las áreas de cobranza, ¿sí? Ellos también son monitoreados por indicadores de calidad. Y, y pues como hay varias áreas internas también, ¿sí? Lo que hacemos con las áreas internas es que en sus tableros de desempeño incluimos también los indicadores. Entonces casi que tenemos como unas penalizaciones para los terceros, pero también para los internos que interactúan con cliente, pues eso entra a ser parte como de su evaluación de desempeño. Súper claro. Para el próximo año queremos incluir otros contactos como los courier, ¿sí? Las áreas de monitoreo de seguridad que por todo este tema de la pandemia saben que el tema de seguridad se ha vuelto como aún más robusto en los bancos. Entonces tenemos varias áreas de monitoreo de seguridad contactando a clientes que también tenemos que evaluar. Y como les contaba al principio, como también estamos trabajando en la estrategia de servicio interno, ¿sí? Porque creemos que esa es otra de las palancas importantísimas para que la gente preste un mejor servicio a los clientes. También estamos monitoreando esos canales de servicio interno. Ok. Entonces, en cada uno tenemos como ¿Y como esa contraparte. y cómo se correlaciona todo este mundo de la analítica y la medición con los programas naturales de Customer Experience, con los Customer Journey, los arquetipos, ese feedback supongo que entra en todo lo que son mejora e innovación, dentro de toda esa transformación incluso digital también que está sufriendo el banco? ¿Cómo engrana esto como una parte de todo el modelo de experiencia? Yo creo que son como en dos puntas en particular. La primera es que siempre que uno tiene este tipo de resultados, pues te lleva a tener que analizar
qué es lo que está pasando en ciertos procesos. Y ahí necesariamente pues es indispensable hacer un journey map, hacer un service blueprint, como entender qué es lo que está pasando, no solo lo que está viviendo el cliente, sino lo que está pasando como al interior en los procesos que pueda explicar esa mala experiencia. Entonces, cuando recibimos estos indicadores y digamos que estas calificaciones, analizamos la causa raíz y eso termina convirtiéndose también en un mapa de experiencia para ir alimentando cuáles son esos puntos que están mal. ¿Sí? Esa es como la primera punta. La segunda es que cada vez que vamos a rediseñar un tema, necesariamente tenemos que medir que ese rediseño pues sí esté cumpliendo con lo que nosotros nos imaginamos, que es que sí está mejorando la experiencia de los clientes. Entonces, en esa segunda punta lo que hacemos es cada vez que hacemos un rediseño, pues volvemos a medir y se convierten como en esos pulsos o ese tracking que tenemos de ver cómo algo que hicimos y que ya rediseñamos pensando en el cliente, efectivamente tiene efecto en él, ¿sí? Un ejemplo es todo este tema de alivios financieros, ¿sí? Que es un tema que nació nuevo, terminó convirtiéndose en una nueva interacción del cliente con el banco, pues necesariamente tuvimos que hacer un journey map, necesariamente tuvimos que definir una medición o varias mediciones en diferentes momentos de contacto para evaluar cómo estaba siendo esa experiencia y para asimismo rediseñar y empezar a sacar cosas de cara al cliente. Por ejemplo, que él pudiera autogestionar sus alivios, que para consultarlos, pues también lo pudiera hacer por autogestión, como que todas estas cosas nuevas, al final, nacen de entender esa experiencia. Entonces, así es como relacionamos ambos mundos. Permíteme interrumpir un segundo, solamente Juan Carlos, disculpa, para indicarle a los participantes que si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat del Zoom para poderlas pasar a la expositora al final en el momento de las preguntas y respuestas, que ya va a ser pronto. Gracias. Ok. Sí, precisamente ya para cerrar, aunque lo has tocado de alguna manera, creo que viene muy bien bueno, pero todos estos esfuerzos en medición al final han montado el modelo, han invertido en recursos, plataformas, tecnología, que seguramente ha transformado mucho a la cultura, porque al medir finalmente esa realidad de llevar el cliente al día a día y a que la gente entienda qué es lo que percibe el cliente, pues eso también genera un cambio importante en toda la organización. ¿Cómo se ha visto, cómo se ha podido reflejar esto en aspectos de pronto de mejora económica para la compañía? De pronto en eficiencia, en reducción de costos, en mejora en reprocesos, pero también de pronto en retorno en ingresos. Ya hay algunos avances de ver cómo se puede correlacionar todo este esfuerzo en analítica de clientes con respecto a los resultados en el negocio. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Sí, pues digamos que de todo esto, pues un primer tema que creo que uno tiene que medir cada vez que inicia un proyecto de estos, que es como el más tangible, ¿no? Es la reincidencia, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que un cliente que me contactó una vez se vaya con una solución y no me tenga que volver a llamar indefinidamente o volver a contactar indefinidamente? El siguiente es, por ejemplo, haber entendido cuáles cosas terminan siendo eh, eh, temas que un cliente podría resolver por cualquier otro canal y no necesariamente por el más costoso. Hoy nosotros, sí, hoy la mayoría de cosas que se diseñaban en el banco, entonces al final el que lo diseñaba decía, bueno, y si el cliente tiene dudas, que llame. Si el cliente tiene dudas, pues que vaya a la oficina. Una interacción, una llamada o una visita a una llamada cuesta más o menos 4.000 pesos. Una visita a una oficina nos cuesta 14.000 pesos. Pues, ¿por qué no ponérsela en otro canal como banca móvil o como banca virtual, donde eso nos cuesta de 90 a 150 pesos? ¿Sí? O sea, al final es como empezar a generar esa conciencia de el servicio tiene un costo y la rentabilidad promedio de un cliente la podemos estar deteriorando a razón de la cantidad de contactos que tiene que hacer con el banco para resolver un tema.
en este momento, dentro de los proyectos, digamos que más importantes que estamos desarrollando, lo hemos denominado experiencia de servicio 100% digital, y es, digamos que tratar de poner como dos mundos en equilibrio, ¿no? El primero es, hay clientes que les gusta ir a la oficina, ¿sí? Las oficinas bancarias no van a desaparecer, ¿sí? Esto no, y por más pandemia y etcétera que exista, donde se ha desmotivado de alguna manera las visitas de los clientes a las oficinas, aún así hay clientes que dicen, yo prefiero ir, o sea, para mí es un plan. De hecho, mucha gente decía como, prefiero ir a la oficina porque es la única excusa que tengo para salir de la casa, ¿sí? Estando incluso en esta coyuntura. Siendo así, digamos que lo que hemos visto es cómo hacemos para hacer, por ejemplo, más livianos esos procesos también en oficina bancaria, ¿sí? Y que la experiencia del cliente, aun cuando está en un canal físico, también la podamos hacer como 100% digital, y equiparar que si yo abro una cuenta por digital me demore 10 minutos, y que si yo voy a la oficina bancaria casi que sea igual de rápido. Eso también nos ayuda a reducir un montón de costos, digamos que de costos de un asesor haciendo cosas de servicio y no vendiendo. Y el segundo es pues poner todas estas cosas para los que nos llaman los clientes, disponibles pues en los otros canales, ¿no? Entonces aquí entran a jugar varios, ¿no? Nuestro asistente virtual, WhatsApp, que también es un canal, digamos que bien interesante para los clientes, y obviamente la banca móvil y banca virtual, que al final es lo que esperamos que todos los clientes aprendan, sepan cómo usar, pero pues ponerles los servicios disponibles para que ellos de verdad no tengan que desplazarse a una oficina cada vez que quieren interactuar con el banco. Entonces, creo que ahí es donde está como la mayor capacidad de generar eficiencias, y de convertir como que el modelo de servicio de verdad sea equiparable a la rentabilidad de un cliente, y no que nos estemos, voy a usar esta palabra, que es como comiendo la rentabilidad del cliente en interacciones de servicio. No sé si en sus organizaciones tengan costeado cuánto vale responder una queja de un cliente, ¿sí? Nosotros veíamos que había clientes que se quejaban porque, no sé, les faltaban 3.000 pesos en su cuenta, y tramitar una queja nos cuesta 27.000 pesos. Entonces, en lugar de devolverle los 3.000 pesos en primer contacto, pues tramitábamos la queja. Al final eso no tenía sentido. Entonces, todos estos indicadores, pues sí le ayudan a uno a generar eficiencias, entendiendo muy bien, pues qué es lo que quieren los clientes, y, y las capacidades que pueda tener la organización de también desarrollar transformaciones rápidas, ¿no? Y costo eficientes, porque a veces crear interacciones por digital tampoco es tan barato, ¿no? No es tan fácil. Entonces, ¿cómo tratar de equiparar ambos mundos? Ok, no, súper claro. Entonces lo has llevado más a mejorar toda esa eficiencia en los contactos donde eventualmente pues no lo hacíamos tan bien, había mucho recontacto, utilizaban un canal no adecuado o para consultas innecesarias. No, yo creo que ha sido muy claro, Diana, me parece que bastante completo, hicimos como un recorrido general y pues de antemano felicitarte porque claramente tienen un modelo bastante desarrollado. Manuel, si te parece, ¿qué tal si entramos a la parte de preguntas? Creo que hay varias por lo que veo en el chat. Entonces, si quieres, Manuel, te daría paso a ti para que las fueras formulando. Y Diana, con toda la amabilidad que nos ha tenido, pues nos ayudaría dándole respuesta en la medida de lo posible. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Miren, tengo bastantes preguntas, así que vamos a tratar de darle espacio o de juntarlas en conceptos. Conceptualmente poderlas juntar para poderlas contestar la gran mayoría. Mira, primero, Diana, dice la pregunta, ¿crees que antes de tomar cualquier decisión en intervenciones, en experiencia, hay que pasar por el Customer Journey o podría irse directamente a una medición puntual en interacciones específicas donde efectivamente sabemos que hay un problema? Y una segunda pregunta sería, ¿qué métricas se utilizan para medir el retorno sobre la inversión de Customer Experience en tu experiencia? Bueno, vamos con la primera, absolutamente. O sea, miren, si uno tiene como reto en una organización demostrar que el tema de experiencia de cliente es clave,
¿sí? Hagan un Customer Journey de una interacción que ustedes vean que sea crítica y preséntensela al equipo directivo. Y se van a dar cuenta de el impacto que eso tiene y qué tan diferente es contar la historia vista desde el cliente que contar que hay una interacción que tiene 1000 PQRs y que el NPS es menos 50, ¿sí? El Customer Journey tiene un impacto gigante porque como lo escribes en primera persona, ¿sí? Cuando tú lo lees y cuando tú lo muestras, haces que de verdad el que lo está viendo se sienta en los zapatos de esa persona, ¿sí? Entonces, para mí es una herramienta súper poderosa porque al final nos pone a todos a hablar en el mismo idioma. ¿Sí? A veces las personas de experiencia hablamos pues con nuestros indicadores de experiencia y no todo el mundo entiende, ¿sí? Entonces la gente que termina diciendo, eso fue que los que nos pusieron mala nota, los que respondieron eran los que estaban más bravos, pero los que estaban felices les dio pereza contestar. Cuando tú hablas del Customer Journey, nos pones a todo el mundo a hablar en el mismo nivel y van a ver cómo la conexión, quienes no lo han hecho, van a ver la conexión que eso genera sobre todo en los equipos directivos. Es inmediato. Mejor dicho, háganlo y ahora les dejo mi número y me escriben y me cuentan, porque de verdad que lo he podido comprobar en mi experiencia eh, y creo que es una herramienta que genera bastante movilización. Entonces, háganlo y me cuentan. Y si alguno está como en este proceso de no saber cómo empezar, etcétera, de verdad como que cuenten con que algunos que ya hemos pasado por esos mismos caminos, pues seguro les podemos como ayudar a mostrar cómo esto de verdad genera impacto. Y la segunda pregunta, pues es que al final creo que el retorno sobre la inversión hay que medirlo como o lo estamos midiendo es por cada una de nuestras iniciativas. Entonces, digamos que ahí nos tenemos que apoyar mucho pues en los equipos de financiera y de analítica pues para entender qué posible, al final hoy lo estamos haciendo no con la intención declarada de los clientes, sino con indicadores reales. O sea, los clientes hoy dicen, para mí es tortuoso tener que comunicarme o ir a una oficina en lugar de poder hacerlo a través de mi banca móvil. Entonces cogemos cuántos contactos tenemos en el call center para preguntar por el mismo tema, cuántos contactos en oficina, y así es como estamos sacando los indicadores. Hoy no usamos cosas o no tenemos, en este momento lo estamos desarrollando, aún no lo tenemos como modelos de analítica basados en la, en la intención declarada de los clientes. Hoy no lo hacemos. Entonces lo hacemos sobre cosas reales. ¿Cuántos contactos me ahorro? ¿Cuánta plata me ahorro en el call si el 50% de los clientes migrar a otro canal? ¿Cuánta plata me ahorro en oficina si el 30% de los clientes dejara de ir? Así es como lo hacemos, por iniciativa. Muy bien, lo cual puede llevarte directamente a dólares y centavos contados, medidos de lo que podría ocurrir si se llega a hacer esa intervención correctamente. Exacto. Sí, es Muy más bien. tangible. Tengo una pregunta aquí de un cliente que está en el área, como sé de quién está haciendo la pregunta, él está en el área de retail y no en banca. Pero supongo que se aplica igual. Dice, en caso de una mala experiencia vivida por uno o varios clientes, ¿cómo se corrige esa mala imagen de la empresa o de la, digamos, de la marca después de que ocurre el hecho? Pues como nosotros lo hacemos hoy, es que llamamos al cliente y le pedimos disculpas. Es lo primero que hacemos, ¿sí? Dicen que no, hay varios dichos que los clientes siempre tienen la razón y hay otros que dicen que los clientes no siempre tienen la razón, pero aún así son la razón de ser de nuestro negocio, ¿sí? Así que siempre hayamos tenido o no la culpa, lo primero es, hay que disculparnos por lo que pasó. Lo segundo es que hay que entender un poco, y es eso que le pasó, fue algo que le pasó ahorita, fue algo que le pasó hace 9 años. Yo les puedo decir, el 20% de los clientes que hoy nos ponen una mala en 5 años, ¿sí? Entonces, al final es como tratar de entender, uno, hace cuánto tiempo pasó,
2, si es una cosa que se ha venido repitiendo o qué impacto tuvo esa decisión o eso que el banco dejó de hacer o que la organización dejó de hacer en ese momento pues en su vida o en su negocio, etcétera. Y 3, pues resolverle, ¿sí? Resolverle y dejárselo por escrito. Mire, así fue como lo resolvimos. Hay cosas que al final ya no podemos resolver, o sea, pues ya pasaron, ya no hay nada que podamos hacer, ¿sí? Nada que podamos hacer. Más que una disculpa no podemos hacer. Pero créanme que al final la gente dice, oiga, se preocuparon por mí. Y eso es súper valioso. Además, para uno, llamar a un cliente, escucharlo, y sentir que de verdad dice, bueno, pues al final sí me escucharon, ¿sí? Así se llama nuestro programa de voz de cliente, se llama Te Escuchamos. Eso es lo que al final tiene que sentir el cliente y créeme, eso le cambia la imagen completamente a la gente. Nosotros podemos subir entre 20 y 30 puntos de NPS solo por la llamada. Eso es como digamos que un tema poderoso. Eso hay que hacerlo, mejor dicho. Y subir 20 o 30 puntos de NPS significan dólares y centavos directos a la línea de abajo del estado de resultados. O sea, eso genera más ingresos, genera ganancia. ¿Es Sí, de correcto? acuerdo. De acuerdo. Mira, Y menos gastos. Y menos gasto también. Mira, tengo 2 preguntas o 3 que vienen en la misma línea. Un par me llegaron por el directo y hay otra en el chat. Y van por la línea de cómo lograr que los clientes no sientan enojo porque reciben muchas encuestas o están saturados en el envío de encuestas a los clientes. ¿Cómo se evita eso o cómo se logra que no perciban esa situación? Eh, no sé. No sé cómo hacer que no se sientan enojados, no sé. Yo creo que, miren, al final conocí a alguien que decía como que en el pedir está el dar, ¿sí? Yo creo que las empresas con toda la humildad del mundo pues tenemos que decir pues que nos interesa escucharlo. Creo que un gran tema es el tiempo, ¿no? Si yo me voy a demorar 20 minutos dando una opinión, lo pienso 2 veces, así me voy a demorar 1 minuto, 2 minutos, no sé, ¿sí? Creo que un tema está en el tiempo. Y otra cosa, bueno, que a nosotros nos ha funcionado, que yo no sé si es una buena o mala práctica, pero es, nosotros le preguntamos al cliente cómo le fue y por qué, y que él nos cuente, o sea, no le tenemos 50 opciones para que él marque, porque al final la experiencia de cada uno es distinta. Hoy yo les puedo decir, por ejemplo, clientes que ponen una PQR y que acaban de responderla, que acabamos de enviarles su respuesta. La tasa de respuesta que tenemos nosotros en esa interacción es del 40%, o sea, el 40% de las personas nos llenan la encuesta. Es O sea, bastante. creo que al final la gente lo que quiere es hablar y si tú le pones un canal para hablar, pero además le haces sentir que lo escuchas, pues no hay razón para enojarse. Ahora bien, pues si alguien no la quiere contestar, pues también hay que entrar y evaluar. Y creo que para eso sirve mucho la analítica de clientes y es, bueno, si es una persona que no me quiere contestar, ¿sí? Pero que ha puesto 20 quejas, ha llamado 30 veces al call center en el último mes, pues, pues llamémoslo, ¿no? Es como, creo que es la opción que podemos tomar. Tengo Entendamos que... una pregunta que me llega acá por WhatsApp. Dice, eh, ¿qué es mejor? ¿Medición interna o medición a través de outsourcing? ¿Ustedes hacen las dos o hacen solo una de ellas? Pues mira, yo creo que hoy existen muchas plataformas y no sé si puedo decir nombres. Sí, claro. Sí, No existen sé. muchas plataformas en el mercado que te facilitan a ti hacer el trabajo in-house, o sea, no tienes que contratar a un tercero, ¿sí? Y todas son buenas, o sea, está Medallia, está Qualtrics, está Opinat, o sea, hay 1000 herramientas para poder hacer. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que son costo eficientes frente a de pronto tener un tercero midiendo. Entonces, esa es como una parte. La segunda es, creo yo que lo que uno invierte en medición también tiene que estar muy relacionado con el perfil de cliente que vas a evaluar. Entonces, si vas a evaluar el masivo, pues una herramienta como estas te sirve, operada in-house, pues te sirve un montón, ¿sí? Porque
te ahorra como, o sea, el costo de captura de cada dato también tiene que ser costo eficiente, ¿sí? Pero si tú estás hablando de segmentos más relacionales, como por ejemplo, no sé, clientes premium, preferentes, empresas, como estos que son más de relación, creo yo que sí vale la pena tener como un tercero midiendo. El costo se te incrementa, pero es que el costo de escuchar, pues es relativo a la rentabilidad que te genera ese grupo de clientes. Entonces, creo yo como que hay que manejar ambos, como que ni lo uno ni lo otro, como que hay que manejar ambos esquemas. Una mezcla. Una buena mezcla, de acuerdo. Solamente por complementarte, Manuel, en ese punto, cuando hablas de las plataformas, obviamente es porque gran parte de la medición la estás haciendo de forma automática vía SMS o mailing. Sí, señor. Sí, sí, o sea, para el segmento masivo, que es el 94.4% de los clientes del banco, que son, para que ustedes se lleven una idea, esos son más o menos 3 millones de clientes, sí usamos este tipo de plataformas, porque tienen muchas herramientas, ¿no? Que te permiten a ti como pues capturar los datos más rápido, más fácil, Ok. tienen como esas bondades, pero clientes, por ejemplo, las empresas, ¿sí? Que si bien no son el gran volumen, son pues los que al final en rentabilidad pueden darnos el 50% del margen de contribución del banco. Pues estas empresas, pues sí tenemos unos asesores que van, lo visitan, pues en este momento el tema de visitas y contacto físico está suspendido, entonces hacen entrevistas telefónicas y eso pues tiene un costo mucho más alto. Eh, pero vale la pena, pues porque son clientes, pues mucho más, su margen de contribución es muchísimo más alto. Entonces vale la pena que la escucha sea por teléfono. Ahora bien, estas herramientas también te permiten a ti administrar esa información. Entonces uno puede tener a un tercero conectado a la herramienta para que nunca tu información de voz de cliente esté regada en varias partes, sino siempre esté en un solo sistema. Muy bien. Me preguntan por acá que cómo fue, digamos, el inicio de este tema de experiencia de clientes y de medición de experiencia de clientes en el Banco de Bogotá muy al principio. O sea, cómo se convenció a los tomadores de decisiones que había que empezar a hacer esto en el entendido de que en ese momento probablemente no se entendía la importancia de este tema. Esto me lo pregunta precisamente alguien que está por empezar el tema de experiencia de clientes en su organización. Miren, la verdad, a donde ustedes vayan, siempre les van a decir que ustedes necesitan un buen sponsor, un muy buen sponsor, o sea, alguien que de verdad esté convencido y que tenga alta influencia dentro de la organización. Nosotros hicimos varios intentos, ¿sí? Y esta persona no necesariamente es el presidente del banco, ¿sí? No necesariamente, pero tiene que ser una persona más o menos como el presidente, ¿sí? Como con ese nivel de influencia y de poder. Digamos que nosotros, al final, como que hay que pensar que estos son em, como que hay un momento donde es la oportunidad de oro que uno no puede desaprovechar. Y quiero decirles que esto también es un tema de intentar, intentar, intentar. Yo les puedo decir, nosotros pasamos un año entero, cada 3 días, en la oficina de un vicepresidente diciendo, hay que hacerlo de experiencia de cliente, se nos ocurre hacerlo así, se nos ocurre hacerlo de esta manera. Encontramos a un tercero que nos pueda ayudar. Un año entero, golpeando, golpeando, golpeando. Un año después nos dijeron, bueno, háganlo, sin estar tan convencidos, ¿sí? Luego, pues llega la oportunidad en que llega una persona, pues que tiene, digamos que hace parte además del grupo de accionistas del banco, que llega absolutamente convencido del tema y como nos da como esa bandera verde para poder avanzar. Funciona, pues hay que seguir intentando, ¿sí? Y hay que seguir y persistir, y creo que las personas que trabajamos en experiencia, el tema de resiliencia lo tenemos como súper marcado, porque esto es un tema de insistir, insistir, insistir. ¿Qué otra cosa? Si ustedes consiguen un sistema que sea como
que para el banco represente, para el banco, perdón, para cualquier empresa represente como una inversión de pronto en principio pequeña, pero donde ustedes puedan mostrar el resultado, eso también funciona mucho, ¿sí? Porque a veces, pues, si uno dice, no, no mides nada y ahora vas a decir que necesitas un presupuesto de $1 millón para medir, es difícil que te lo den, ¿sí? Entonces, empezar de pronto con cosas pequeñas. Y yo me iría, por ejemplo, a medir más que una muestra aleatoria de clientes, a medir interacciones en tiempo real. Entonces, no sé, cojan clientes que acaban de comprar o clientes que se acaban de medir y midan a esos, ¿sí? Cojan un presupuesto pequeño y midan a esos. Es más, ni siquiera cojan un presupuesto pequeño, cojan una persona de su área con un teléfono y que se ponga a llamar a esos clientes, ¿sí? Cuando uno demuestra con cosas pequeñas y con pequeños presupuestos que uno es capaz de ayudarle a la organización a saber cuál es el camino que tiene que tomar, créanme que en 2 años ustedes tienen ese presupuesto multiplicado por 10,000 para hacer cosas de experiencia. Antes no. Antes es muy difícil. O sea, creo que hay que dar como pequeños pasos. Y hay que tener el golpe de suerte de uno tener un muy, muy buen sponsor. Muy convencido. Bueno, yo creo que nos quedamos con eso último. Ha sido excelente lo que dijiste. Empezar de a poquito con mediciones transaccionales o mediciones puntuales que vayan escalando el retorno de la inversión y en el entendido que estemos viendo ese retorno Sí, pasar, vamos creciendo en el programa de experiencia de clientes. Esa es una sí, manera de crecer. miren, o sea, experiencia personal, el tema de experiencia de cliente en el banco era un área de 8 personas, luego se volvió un área de 2 personas, eh, luego eran 5 personas tratando de hacer cosas y hoy yo les puedo decir que personas trabajando en temas de experiencia de cliente, en experiencia de empleado, en proyectos de transformación de experiencia, por lo menos podemos sumar unas 200 o 300 personas trabajando ya 100% en eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, nada, la verdad Para que el sí público se tenga una puede. idea, el Banco de Bogotá tiene 8.000 empleados, ¿verdad? Para que entiendan el 16,000. tamaño, 16.000, para que entiendan el Ujú. tamaño de la organización. Disculpa. Sí, sí. Tranquilo. No, sí se puede, todo se puede. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, hay que buscar cuál es la mejor oportunidad y hay que hacer, o sea, demostrar. El tema de servicio hay que demostrar que sí funciona, demostrar que sí podemos hacer cosas, demostrar que el tema de servicio tiene técnica, tiene metodología, que no es filosofía, que no es algo que alguien se inventó y puso una frase bonita para los clientes, no. Creo que el gran reto que tenemos las personas de servicio es como volvernos cada vez más profesionales en nuestro oficio, eh, y demostrar que esto tiene método y que tiene resultados. Y créanme, eso, bueno, los que no han empezado van a ver que hay que dar el primer paso y no hay que desistir y no hay que, pues no hay que desfallecer, hay que seguirlo como intentando. Manuel, no te escuchamos. Creo que había una pregunta Disculpen, más. perdón, disculpen. Pueden vernos en nuestra página web iso.es. Ahí está el correo también, por si acaso nos quieren escribir. Puede ser también a hola@iso.es o a mi correo personal, a mi correo empresarial también para que cualquier pregunta o inquietud que tengan relacionada a experiencia de clientes. ¿Me permiten? Si hay una pregunta más, la voy a... No sé si... Yo no la puedo ver. ¿Me pueden ayudar y leerla, por favor? Mira, Ok. hay una pregunta, Manuel, que dice, ¿sienten ustedes que las iniciativas de Employee Experience han tenido impacto en las de Customer Experience? El EX con el CX. Excelente pregunta. Sí, claro. O sea, al final, em, digamos que al final no hay una forma en que la gente preste un buen servicio
si no siente que uno, pues el lugar donde trabaja le genera orgullo, ¿cierto? Y dos, pues si no, ¿no? Es como al final es como pedirle a un niño que va al jardín que no le pegue a otros niños si en la casa le pegan, o sea, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por supuesto, y creo yo, es más, si uno pudiera empezar a trabajar cosas de manera más estructurada, la primera que hay que hacer es la de empleado, totalmente. Es más, creo yo que, y bueno, no sé, creo que sería chévere tener un espacio, Juan, si lo quieren, con Andrés Serna, que es nuestro gerente de experiencia de colaborador, y que les cuente también desde su experiencia cómo él ha vivido esa transformación que han tenido con los empleados. O sea, yo les puedo decir, hoy el área de talento humano es un área visible para el banco. Hace, no sé, 2 o 3 años, pues era el área que nos pagaba la nómina, ¿sí? Pero hoy es un área que la gente la siente, que tú la ves todos los días, que tiene muchísimos programas de bienestar, de reconocimiento, han empezado a trabajar, tienen un programa, es más, hace poco se ganaron un premio por esto, y es que entendiendo en el journey del empleado, y por eso los journeys son tan poderosos, entendieron que un momento crítico en la vida de un empleado, ¿cuál es? Cuando una mujer tiene un hijo, ¿sí? Eso es, o sea, es un momento absolutamente relevante y crearon un programa que se llama Primeros Pasos, ¿sí? Que lo construyeron con quiénes, con los empleados, con las mamás, con los que habían pasado por ese momento y habían visto de pronto tal vez indiferencia o indiferencia de sus jefes, de sus compañeros, incluso del mismo banco, y con ese mismo grupo de personas crearon este programa que tiene como varias dimensiones y la verdad me encantaría que tuvieran, si es posible, un espacio con él y que él les cuente las cosas tan importantes que se han hecho ahí. Muchas Eh, gracias. sí, Muchas o sea, gracias, Diana, sí, de verdad. sí van de la mano, Ujú. así de simple, sí van de la mano. Muchas gracias por todo, por todas tus respuestas, por toda tu disposición para esta conversación. La verdad es que creo que ha sido muy útil para todos los participantes. Estamos muy, muy agradecidos con Diana. También un saludo para Juan Carlos, que nos apoyó en este conversatorio. Y muchas gracias a todos por participar en la mañana de hoy. Siendo ya, habiendo pasado la hora completa de la conversación, es momento entonces de regresar a trabajar. Muchas gracias a todos. Muy buenos Gracias, días. Buenos días. cuídense, Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.